Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice a Willy Coyote. Espero que te guste. Mide 31 centímetros de alto. Ve la carita. Ve la cara. Espero que te guste. Que compartas mi video con las personas que les gusta tejer. La cola. Me quedó a la misma altura que el correcaminos. Este, ¿Qué más? Si te gustó, regálame una manita arriba, un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que le des a la campanita para que te avisen cada vez que suba un video nuevo. ¿Y qué más te puedo decir? Ojalá te animes a suscribirte. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bueno, no, más bien, te doy la lista de materiales a continuación. Porque me dijeron, es que no pones, no, ustedes nunca ponen el material. Y sí lo pongo. Es que a veces las personas comentan sin ver mis videos, pero sí los pongo al principio del video. Las medidas de todos mis videos están al principio, pero sí pongo medidas, sí pongo materiales. Espero que te animes a tejerlo y nos vemos. Ok, como vieron, si es que me salió, este, hice a Willy Coyote. Voy a necesitar estambre angorita o el que ustedes tengan. Ahora sí que es el que tengan a la mano. Ahora sí que se los dejo al gusto. Nada más va a variar un poquito el tamaño porque si tu estambre es diferente grosor al mío, va a variar un poco el tamaño. Este es el grosor de abuelita, más o menos. El más o menos me van a decir, oye, me dejaste igual. No, lo que pasa es que está igual el grosor, pero como este es a granel, a veces viene muy grueso, a veces no, o sea, depende. Pero sí es el grosor, el de la abuelita. Entonces, para que lo tomen así como a consideración. Tengo esta bola completa de tener como unos 90 gramos o algo así porque ya utilicé algo. De esta de ser como unos 20, 30, algo así gramos. Es que no tengo basculita, si no con gusto se los pesaba, pero no tengo. Y estoy usando poquito estambre negro para la nariz, nada más. Este tono de café es para las cejas. No, no son cejas, son como párpados alrededor de los ojos. Por eso voy a utilizar muy poquito. El cuerpo va a ser en tono café oscuro. Y lo que es orejas y pecho van a ser en este tono de marfil. ¿Ok? Vamos a necesitar un gancho del número 3. Voy a necesitar palitos de banderilla. Creo que voy a necesitar para las dos piernas, para la cabeza solamente. O sea, serían 3. Necesitaremos no sé, estoy pensando si usar foamy amarillo o fieltro blanco con negro para los ojos, porque en algunas salen amarillos los ojos y en otras salen blancos. Entonces voy a ver cómo funciona esto de utilizar foamy amarillo. No lo tengo guardado, pero voy a ver. Entonces puede ser que utilice foamy amarillo con negro y o si no blanco con negro, dependiendo cómo se vean los ojitos. Y qué más, creo que es todo lo que vamos a ocupar. Relleno, silicón líquido y creo que ya. Una disculpa de que no pueda poner subtítulos aún para las personas de otros países,
porque YouTube no me lo permite, no entiendo por qué, y parece ser que es todo México el que no le permite poner subtítulos. Espero que pronto me permita hacerlo y ya poder poner subtítulos en mis videos como antes para las que hablan otro idioma. Una gran disculpa, de veras que se sale de mis manos. Y yo la verdad ahorita no puedo pagar una aplicación para importar los videos porque hasta eso no me permite importar el archivo, sino que necesita a fuerzas necesito que él, o sea, no me deja ni siquiera poner subtítulos en español. Los ha puesto, pero no sé cómo lo hacen, pero yo no los he podido poner. Y de ahí ya nace de que no me deja poner subtítulos. Espero que pronto me escuche YouTube, pero pues si soy la única que se queja de eso, pues no creo. Pero a ver, vamos a ver qué pasa. Y sigo tratando de poner indicaciones que a muchas les está costando, yo lo entiendo. Y más las que hablan de otro tipo de escritura, que sí, que es el árabe, japonés y el coreano, una disculpa. O sea, y el chino, porque también no manejo hiragana, kanjis, o sea, no. Entonces, una disculpa y espero que pronto solucionen este problema. Voy a comenzar tejiendo las piernas. Ok. Ay, Dios. Ok, esta es la manita. Y vean, así quedó. Hola. Y estas son las patitas. Esto va así. Ok, la patita tiene que ser muy delgada para poder parecerse a la caricatura. Lleva un palito. Así. Tengo que buscar unos de que estén delgaditos. Pero eso ahorita lo busco. Miren, de delgadez. Pero ahorita no la voy a meter porque tengo que coserla y vamos a hacer el cuerpo. Antes que todo. Vamos a cortar una tira de medio centímetro de ancho y de largo lo que tú quieras. Y vamos a hacer esto. Voy a cortar triangulitos, así, que son las uñas, así. Voy sesgando y son las uñas en fieltro negro. Si no tienes fieltro negro, puedes hacerlas con foamy. Ahí sí es al gusto. Hice muchas, pero las vamos a ir utilizando poco a poco. Para las manos y para las patitas. Entonces, voy a tejer primero la mano. Había dicho que el pie, pero primero la mano porque saben que o quieren que hagamos el pie. O si quieren hacemos el pie. Y ahorita hacemos la mano y luego la pierna, porque la pierna vamos a unirla con el cuerpo. Ok, vamos a comenzar con el color café oscuro y tejemos 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6, más una cadena. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y en la sexta cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo y tejo en las flotantes
4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y en la última flotante tejo un aumento. 1 y 2. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ya quedó. Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena, un aumento, 5 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5 y tejo 2 aumentos, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Cierro la vuelta con un punto deslizado y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3, a las 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. De la vuelta 3 a las 6. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 10. Yo les recomiendo que marquen porque como es color oscuro, de veras que uno se pierde. Entonces, mejor vayan marcando. Ya rellené un poco el pie. Entonces, de la vuelta 8 a la 10, punto por punto, lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Para ya en este grado ya tenemos que estar rellena la patita. ¿Ok? Vean, yo ya la rellené. Si les hace falta relleno, ahorita pueden rellenar, pero les va a costar más trabajo, pero vamos a rematar. Corto un poco de estambre, dejo estambre para poder cerrar el hoyito que queda. Así. ¿Ok? Y vamos a hacer esto. Ay, espérame, que quiero estornudar. Vamos a hacerlo hilvanado. Jalo. Y vamos a rematar. Remato otra vez.
perdónenme, es que yo soy media paranoica, entonces sí remato 2 veces. Y vamos a clavar y lo mando a otra parte. Entonces, ya que quedó así, vamos a tomar un poco de estambre negro y vamos a hilvanar. Bueno, lo vamos a ensartar, perdónenme. Y hacemos un nudo lo suficientemente grande para que no pase entre el tejido. Y aquí en la vuelta 1, 2, 3, 4, más o menos, clavo. Y subo directamente a la parte de arriba. Y paso 2 veces y separo por 2 puntos. Y otra vez. Aunque sean 3 puntos. Porque si no va a quedar muy pegado. Y otra vez, de arriba hacia abajo, digo de abajo hacia arriba y jalo. Vuelvo a salir en el mismo punto. No se distingue, pero créanme, sí se ve. Lo que pasa que creo que en la cámara no se ve, pero vean. Remato y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean. ¿Ven las uñitas que cortamos? Voy a pegar 3 uñitas aquí, una en cada dedo. Así. Ay, bueno, ahorita lo recojo. Tomo la uñita, el triangulito. Ay, ay. Entonces lo pego. Así. Y entonces, ya quedó la patita. Vean las uñas, no sé si se vean, pero creo que ahí se ven. Entonces, ya quedó. Necesitan hacer 2 uñas, digo 2 uñas, dos, 2 pies, ¿ok? Entonces, vamos a hacer ahora la manita. Ok, miren. Para hacer la manita necesitamos hacer 4 dedos, ¿ok? Lo voy a poner sobre mi mano porque por el color no ayuda, digo, no ayuda. Entonces, vamos a hacer 4 dedos, 3 separados, o sea, 3 rematados, y el último sirve para unir todos los deditos. Entonces, yo voy a hacer el último, pero ustedes le hacen pausa y hacen los otros deditos antes de empezar a unir. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 3 vamos a tejer punto por punto. Son 4 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Aquí. Esto lo volteo. Empujo la punta hacia arriba. Y va la tercera. Y al terminar vamos a rematar 3 deditos. El último dedo no lo rematen. 3, 4,
y cierro. ¿Ok? Vean. Entonces, las espero a que tejan los 4 dedos. En la vuelta número 4 voy a unir. Hago una cadena, tejo 2 puntos bajos en el dedo que no rematé. Tomo el otro dedo y tejo 2 puntos bajos. 1 y 2. Tomo otro dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo 2 puntos bajos en el dedo de en medio. 1 y 2. Me voy al primer dedo y tejo 2 puntos bajos. Espérame. Ay, es que no veo. Y estoy a ciegas tejiendo. Va 1 y 2. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y ya quedaron los 3 deditos juntos. ¿Ok? Y me da un total de 12 puntos bajos. Son 4, 8 y 12. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6. Tomo el último dedo y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, y 4. Espérame. Ay, ahí está. Y vuelvo a la mano. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 16 puntos bajos. Ok, en la vuelta 7 voy a tejer punto por punto. Empiezo con una cadena y tejo 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos. Ay, espérame. Una disminución. 4 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo y regreso. Ok, y nos da un total de 6 puntos bajos. Así. Vayan rellenando antes de hacer las disminuciones para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Ok, de la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. 3,
4, ay, espérame, ahí está, 4, 5 y 6, ¿ok? Y cierro. Entonces, tentativamente son 18 puntos bajos. Es que no sé, yo le dejé mucho estambre por si tengo que agregar. Pero a ustedes si le agregué, ahorita lo puse ya en las indicaciones que les estoy poniendo. Así que no se preocupen. Si cambio es por eso. Pero tentativamente son 18, de la 10 a la 18. 12, 14, 16, 18. ¿Ok? Pero esto lo voy a ver hasta que arme el cuerpo. Y gracias por su paciencia. Pero es que así lo tengo que hacer porque si no, no me va a funcionar después. Y sirve que no me acusan de plagio. Porque, ay, de veras que la envidia está muy gruesa. Entonces, de la vuelta 10 a la 18 tentativamente, vamos a tejer punto por punto. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, una manita tiene, las dos tienen que ir hacia el centro. ¿Para qué hago eso? Para pegar las uñas. O sea, el dedo gordito de arriba tienen que encontrarse. Entonces, aquí pongo sus uñitas. Ahí está. Así. Así. Entonces, ya que quedaron, las vamos a dejar que se sequen. Y vean. Entonces, ya están las uñitas, ya están las manitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Las patitas necesitan sus piernitas. Vean. Así. Las voy a hacer flaquitas porque así va el dibujo. Entonces, hacemos a un lado y vamos a hacer la otra pierna. La primera pierna la podemos rematar, la segunda no. Entonces, les enseño y ustedes hacen las dos piernitas. Ok, vamos a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos. 1, 2. Voy a tratar de esconder la tirita aquí dentro del tejido. Ay. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. Empujo y ya quedó. De la vuelta 2 a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Vayan rellenando conforme vayan avanzando para que no les cueste trabajo. Entonces, lo tejo y regreso. La primera se
se remata y la segunda no. Ok, ya tengo las dos piernitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir el cuerpo. Bueno, yo voy a empezar a hacer el cuerpo. Voy a tejer una cadena y tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Y tejo 2 cadenas. Tomo la otra pierna y voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y tejo 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. Va 1 y 2. Y luego tejo 3 puntos bajos de la primera pierna. Es 1, 2 y 3. Y subo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ya quedó. En la vuelta 14 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, 2, 3, tejo 2 puntos bajos en las 2 cadenas flotantes que quedaron. 1 y 2. Espérenme. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 2 puntos bajos, 1 y 2 de la parte de en medio. Y luego tejo 3 puntos bajos. 1, 2. Espérenme, que creo que me brinqué uno. Sí, creo que ya vi dónde. Bueno, vamos bien. Y 3. No, aquí está. Y cierro con un punto deslizado. Y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Sé que se ve delgadito, pero es que así está en la caricatura. Está delgadito el coyote. Entonces, vamos bien. Ok, en la vuelta 15 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 4 veces y nos va a dar un total de 20 puntos bajos. 3 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 3, 4 y un aumento. 4 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y el aumento. Ok. Ok. En la vuelta 17
a la... ¿Qué será bueno? Vamos a tejerlo a la 20 tentativamente. A la vuelta 20. Si hice modificaciones, aquí les voy a dar las indicaciones a qué vuelta fue. Vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Es que estoy pensando si hacerla hasta la vuelta 22, pero aquí les dejo ya el número de vuelta y regreso. Entonces, para que no digan que las confundo, porque ay, es que miren, es muy difícil sacarlos así, porque, o sea, no todo es así como que muy fácil de sacar. Confíen en mí, porfa. Gracias por las chicas que tienen mucha paciencia conmigo y saben que pues no es fácil, porque no es fácil. De hecho, miren, tengo que empezar a clavar el soporte. Vean, giro, giro, giro y ya salió. Ahora, hago lo mismo con la otra piernita. Giro, giro. Voy girando con paciencia y que quede derecha la piernita. Todo esto es paciencia. Así. ¿Por qué va a quedar así? Porque esto va clavado así. Aquí y aquí. Así. Y vean. Y necesito que no sobrepase el pie. Pero vean, ya va quedando. Entonces, que vean cómo se ve. ¿Ok? Entonces, ¿vamos bien? Entonces tejo de la 17 a la 20 y vemos cómo vamos. ¿Sale? Ok, miren, ya pegué una piernita. Después de terminar la vuelta 20, hagan esto. Yo recorrí tantito el palito y le ponemos silicón. Ok. Entonces, vuelvo a jalar. Un poquito más, así. Y vamos a clavar el pie. ¿Ok? Y tenemos un hilo estambre para coserlo. Entonces, vamos a hacer esto. Sé que se va a llenar de silicón el estambre porque tiene silicón toda la orilla. No importa. Pero sí lo tienen que hacer rápido antes de que seque. Pero si no le hacemos así, no queda bien el piececito, no queda bien sujeto. Entonces, pellizco abajo, así, y atravieso la orillita la orilla de la pierna. Así. Y las dos tienen que estar alineadas hacia adelante. ¿Ok? Así. Y así van a pegar las dos. Va a quedar casi pegada en la orilla del talón. Y ya, vamos a rematar. Y atravieso hacia otro lado. Y ya quedó. ¿Ok? Ok, miren, ya quedaron. Y entonces, vamos a tejer
tejimos de la 17 a la vuelta 20. Voy a tejer hasta la vuelta 30, punto por punto, ¿ok? Para ver si esto nos alcanza para cubrir todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, de la vuelta 21 a la 30, punto por punto, son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Sin aumentos, sin disminuciones. Así, parejito el cuerpo. Y vayan rellenando conforme vayan avanzando. Estos palitos tienen que quedar ocultos dentro del relleno. Entonces, yo voy a rellenar hasta que llegue a la orilla de los palitos. O bueno, no sé. Voy a ver. Pero les enseño cómo van quedando cuando ya los rellene. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 21 a la 30, punto por punto. Ok, miren. Está agarrando forma el cuerpo. Y vean, así les digo que vamos a ir rellenando. Y ya queda así cubiertos los palitos. ¿Ok? Y entonces, apenas voy en la vuelta 25. Pero quería mostrarles cómo va quedando. ¿Ok? Sigo tejiendo hasta la vuelta 30 y regresamos. Ok, miren, llegué a la vuelta 30 y estaba viendo los bracitos y dije, no, sí está bien. Entonces estoy viendo si no me queda más chaparrito que el correcaminos. Entonces le voy a agregar 5 vueltas más, ¿o qué serán? Es que no sé si hacerlos del mismo tamaño, pero es que quedaría desproporcionado. Porque la cabeza sí ya la tendría que poner. Entonces, vamos a agregar dos vueltas más y regresamos. Entonces será hasta la vuelta 32. Ok. Siempre sí dejamos con 18 vueltas el brazo. Entonces, no hay problema. Vamos a hacer esto. En la vuelta 33 voy a unir los brazos. Tejo una cadena, 2 puntos bajos, tomo un brazo, pero tengan cuidado. Miren, las uñas, acuérdense que tienen que ir, los dedos gorditos, estos, tienen que ir hacia el frente, pero las uñas tienen que ir hacia afuera. Entonces, voy a unir el brazo con 3 puntos bajos. Va 1, 2 y 3. Entonces, escojo primero el que el dedo esté de este lado, hacia el frente. ¿Ok? Acuérdense que es izquierdo y derecho con el dedo al frente. Y luego tejo 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Y tomo el otro brazo y lo parto a la mitad y lo uno, lo atravieso y lo voy a unir por 3 puntos bajos. Es 1, 2, 3 y tejo 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean. Ya quedó. ¿Ok? Me están diciendo ahorita una chava que para que no salga la línea,
que lo teja en espiral. Les vuelvo a decir, yo no puedo tejer en espiral, o sea, a mí no me salen. Una cosa es ya haciendo cuentas y que te salga el patrón, no me sale, de veras, o sea, ténganme paciencia, pero hay cosas que todavía no me salen. Y una de esas es hacerlo en espiral. Es más enredado, más complicado y a mí de veras que no se me da. Yo estoy tejiendo a la antigüita, que es cerrar la vuelta y seguirle. Una disculpa, yo sé que muchas quisieran tejer en espiral. Yo, es más, hay videos que les he dicho que no tejan en espiral porque no les van a salir mis patrones. Porque no salen. Sí, como que matemáticamente hablando se supone que sí sale, pero no. Porque tú terminas la vuelta y empiezas completa la vuelta. Y cuando tú vas recorriendo en espiral, y eso hasta matemáticamente se ve, va moviéndose el punto. Entonces me está moviendo los puntos y se me complica mucho hacer un patrón. Yo sé que ustedes lo siguen porque le copian a alguien, pero cuando uno es el que crea el patrón, es muy complicado. De veras que es muy complicado. Y ojalá me tengan paciencia y me entiendan por qué no lo tejo en espiral. Para mí es muy complicado. Muy complicado. Y entonces prefiero mejor ya sacarlos así, a mi forma, y ya después iré aprendiendo poco a poco, pero sí me está costando muchísimo. Sí lo intenté, pero no me salen mis patrones. O sea, sí se va moviendo. Yo mis respetos para las que lo hacen en espiral, pero sí, a mí todavía se me complica. Ok, en la vuelta 34 vamos a tejer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 35 voy a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Entonces, la vuelta 36 voy a tejer punto por punto. No es cierto, en la vuelta 36 voy a hacer una disminución. Son 6 disminuciones. Espérenme. Una cadena y tejo 6 disminuciones. Así. Y va a ser el cuello. Miren, así queda el cuellito. Y ya quedó. Sé que van a decir quedó muy pequeño, pero es que acuérdense que la proporción está muy delgada del coyote y del correcaminos. Entonces, vamos a comenzar la cabeza. Para la cabeza, en la vuelta 37 vamos a hacer 6 aumentos. Otra vez. Y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. Ok. En la vuelta 39 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Es que me está dando risa. Ok, entonces vamos a tejer de la vuelta 40 a la 42, punto por punto. Ok, espérenme. A ver, dejen marco porque si no. Entonces, tejo 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Voy a hacer que, voy a ver si me sale la forma de la cabeza porque tengo que hacer los cachetes igual que el correcaminos aparte, porque sí, o sea, está muy cachetoncillo, o sea, los cachetes están muy largos, entonces no quiero que la cabeza me quede tampoco tan grande, pero tampoco tan pequeña. Entonces, ahorita es donde estoy viendo cuántas vueltas. ¿Ok? Entonces, de la vuelta 40 a la 42, punto por punto. Ok. Acuérdense que nos falta introducir un palito más. ¿Ok? Para la cabeza. Pero eso ahorita lo hacemos. En la vuelta 43 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, voy a cortarla un poquito la banderilla. Giro, giro, abro y cierro la tijera. Y ya quedó. Entonces, voy a ponerle un poco de silicón. Van a decir, un poco, le pusiste mucho. Entonces, dejen, jalo y quito el gancho. Clavo y giro. Así. A ver, un poquito más. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Ya quedó la cabecita. Y entonces, ay, es que ya salió el sol. Espérenme. Ahora sí, ya salió el sol. Son las 9 de la mañana y apenas está saliendo el sol. Y vamos a hacer de la vuelta 44 y 45, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 44 y 45, punto por punto, 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejemos y regresamos. Ok, ya quedó. Ya voy rellenando para que no me cueste trabajo. En la vuelta 46 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. La cabeza queda en punta, por eso lo estoy haciendo así, ¿ok? Y entonces, para que no se saquen de onda porque lo estoy disminuyendo, ¿ok? Entonces, un punto bajo, una disminución, lo tejo y regreso.
Ok. En la vuelta 47 y 48 voy a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. 2, 3, 4. Ok. En la vuelta 49. Vamos a quitar esta marca. Vamos a hacer una cadena y 6 disminuciones. Vayan rellenando conforme vayan tejiendo, ¿ok? Entonces, hago las 6 disminuciones, remato, dejo estambre para cerrar el circulito y regreso. ¿Ok? Así. Ay, me está gustando cómo va quedando. Yo sé que la cabeza se ve rara, pero es que faltan los cachetes grandes. Entonces, y todavía me falta la panza. ¿Ok? Entonces, vamos a seguirle y regresamos. Ok, miren, ya quedó la cabecita y entonces hice una oreja. Vamos a ver. Pues creo que sí quedan al mismo tamaño. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a tejer con estambre café las orejas. Entonces, vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Empujo. Y la segunda vuelta vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Empujo y cierro la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 2 veces y me va a dar un total de 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así. Bueno, ya terminé. Y cierro con el punto deslizado. En la vuelta 4 tejo punto por punto. Son 6 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 2 veces. Y nos da un total de 8 puntos bajos. Lo tejemos y regresamos. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 2 veces. Y nos da un total de 10 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 7 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar porque casi no se ve este color y entonces sí me hago bolas. De la vuelta 7 a la 10, punto por punto, son 10 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena y tejo 5 disminuciones. Y rematamos. Van 2,
3, 4, 5 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y voy a dejar estambre para unirla a la cabeza. ¿Ok? Vean, voy a quitarla ahí, así. Ya quedó. Y vamos a hacer la parte beige de la oreja. ¿Ok? Ok. Vamos a comenzar tejiendo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 2 puntos bajos. Jalo. Volteamos el tejido. Subo con una cadena y en la vuelta 2 hago otras 2 cadenas. ¿Ok? En la vuelta 3 giro el tejido y hago una cadena, un punto bajo, un aumento. Y me da un total de 3 puntos bajos. En la vuelta 4 giro y tejo una cadena. De la 4 a la 10 vamos a tejer 3 puntos bajos. Voy a marcar. Y entonces tejo de la vuelta 4 a la 10, punto por punto. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar y regresamos. Ok. Vamos a esconder estas tiritas. Ya saben. Ay, espérenme. Ahí está. Primero clavo. Así. Y luego ensarto. Y así escondo la otra. ¿Ok? Y cortamos el excedente de estambre. Con mucho cuidado de no cortar lo demás. Lo hago y regreso. Ok. Tenemos que pegarla con silicón líquido. Y entonces. Ay, ay, ya me embarré. Por más que quiero no embarrarme, siempre termino muy embarrada. Ahí está. Y la vamos a colocar con mucho cuidado en medio del café. Ok. Voy a unirla cosiéndola a un costado de donde terminamos la última vuelta. O sea, vamos a atravesar y atravieso la oreja. Atravieso abajo de la oreja, o sea, en la cabeza, y atravieso la oreja. Así. Así. ¿Ok? Ay, se me zafó. Y entonces, lo rematamos cuando terminemos de unir toda la orejita y regresamos. Bueno, a ver. Así. Ahí está. Y entonces, voy a rematar. Remato otra vez. Y clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Entonces, vean, ya quedó. Ok, vamos a tejer 12 cadenas. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Más una. A partir de la segunda cadena vamos a tejer 11 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la última cadena tejo 3 puntos bajos. 2, 3. Jalo y empujo con la uña la tirita. Y en las flotantes voy a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la última vamos a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. Me da un total de 26 puntos bajos. Y vean. ¿Ok? Espero me salga la idea. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 11 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y tejo 2 aumentos, 1 y 2. Y luego 11 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y en la última tejo un aumento. Y me da un total de 30 puntos bajos. Vamos a ver. Sí. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 3 a las 6, punto por punto. Son 30 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Me van a decir que por qué tantas vueltas. Lo que pasa es que en algunas partes tengo que cerrarla por atrás para que quede, va a quedar volando, pero esta parte curva sí puede tocar acá atrás. Bueno, ahorita les digo por qué, pero de la 3 a la 6, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, ahí viene lo bueno. Voy a marcar, espérenme, aquí. Y voy a coser esto. Miren, lo parto a la mitad y voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Son 4 cadenitas que voy a unir. ¿Ok? Ahí los ojos. Y entonces, aquí voy a quitar la marca y voy a hacer esto. De este lado es 1, 2, 3, 4. Aquí. Los tomo así. Y esta parte es la que va pegada a la cara. Entonces, lo centro. Dejen, veo la foto.
Ok. Lo centro aquí. Y voy a pegar las tiritas, el lado que queda libre. Así. Ok. Y lo estoy pegado al cuello. Ok. Así. Y llego a la marca. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo volteo y atravieso la marca. Y cierro los 4 puntos que dejé libres. Así. Quito la marca. Y podemos regresarnos otra vez cosiéndolo. No tan duro, pero sí quedó así, miren. Y entonces voy a hacer esto. Aquí voy a seguir uniendo de la orilla de arriba. El mismo tejido te va indicando a qué altura va a quedar, ¿ok? Así. Punto por punto. Miren. Ok, sí quedó. Entonces, el que quiero hacer también es al Bugs Bunny, que casi es el mismo forma de cuerpo, pero ese lo voy a hacer después, pero así. Vean. Y aquí el último punto. Remato. Y vuelvo a rematar. Y paso a otro lado. ¿Ok? Sé que se ve raro porque todavía nos falta la nariz. Entonces, ok. Esta parte va a ir un poquito aplanada, pero está bien. Ahora, los ojitos ya los hice. Así. Pero los voy a pegar al último. Ahorita les doy las medidas. Y todavía nos falta hacer la tirita como de cejas. Entonces, vamos a hacer la nariz. ¿O qué será? O mejor las cejas. Creo que va a ir mejor las cejas. Entonces, ahorita les digo. Vamos a cortar en forma de gotita de 2 centímetros de alto por 1.4 más o menos. Y medio centímetro el negro. Entonces, es cálculo, ¿eh? No fuerzas tiene que quedar de ese tamaño, pero sí poco a poco van a irle agarrando al tamaño. Y siempre sí los hice en color blanco. Y los pego en el centro. Si tienes amarillo te va a quedar mejor. Es que el foamy no lo encontré en un tono amarillo bonito, sino es muy llamativo y no iba a quedar. Entonces, así. ¿Ok? Y en mi foto, espérame, aparecen los ojos aquí en medio.
así. Ok, lo que le da la expresión es la ceja. Ahora vamos a hacer la ceja. Ok, la ceja la voy a tejer en color beige. Ay, espérame, se me cayó la aguja. Listo. Ay, es que se me cae todo y ahí es donde hago el relajo. Voy a tejer, ¿qué serán? 15 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y vean. No, yo creo que... hasta aquí, a ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 cadenas más una. Ay, perdónenme, yo sé que se van a enojar muchos, pero es que tengo que estarlo contando. Son 12 cadenas más una y a partir de la segunda cadena voy a tejer 12 puntos bajos. Porque este sí está cejón. Entonces, está de Frida y Kahlo. Vamos a tejer. Espérenme. Así. Y quería hacerle una dinamita, pero no sé, estoy pensando. Entonces, vamos a cortar aquí. Y vamos a rematar. Si quieren, escondemos estas. Bueno, no es que si quieren, o sea, vamos a esconder estas tiritas. Ya saben, primero clavo y luego ensarto. Así. Y corto. Así. Y jalo. Y entonces ya quedó. Voy a poner silicón líquido aquí. Ay, así. Y vamos, la cadenita tiene que quedar hacia el frente. La mitad. A ver, espérenme. Aquí me falta un poco de silicón. Así. Enojado. Así. Lo dejo que se seque y regreso. Ok, para la nariz estaba viendo que si mejor le ponemos un pompón en vez de tejerle, porque va a quedar como muy grotesca. Entonces, necesito sacar esto. Estaba pensando en usar un pompón negro pequeño. Miren, aquí hay uno. Ahí está. Ahorita vemos. O creo que este está más grande. Estos. Este está más grandecito.
entra, entra, entra. Tiene que entrar. Ahí está. Es que así guardo los pomponcitos. Entonces, miren, tengo un pompón. Creo que es de 1 centímetro. Sí, de 1 centímetro de diámetro. Entonces voy a usar este. Entonces, empezamos la nariz con color beige. Y tejemos 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, ya tejimos hasta la vuelta 8 y vamos a rematar. Dejamos estambre para unir en la cara. Voy a rellenar la nariz. Así. Y la vamos a coser. Ok, la vamos a coser a los cachetes. Ok. Miren. Así. A la altura. Ay, 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 ay. Espérame. La manita. A la altura debajo de la rayita que se hace en medio. ¿Ok? Ahí y la centré. Entonces, vamos a coserla. Ay. Así. Oh, de veras que le agradezco a la chica que me pidió el correcaminos. De veras que me hiciste un gran favor. Le perdí el miedo a hacer estos personajes. Te lo agradezco. En serio, te lo agradezco. Porque si no, no me aviento a hacerlos. Y así ha de haber muchos que no, que creo que no me salen y sí me salen. Pero pues poco a poco. Ténganme paciencia. Es como el de Rugrats. También quiero hacerlos, pero no sé, todavía no me siento muy preparada. Entonces, y quiero hacer el cascarrabias y quiero hacer muchas cosas, pero sí como que todavía me siento así como "Ay", con miedo. Entonces, miren, ya quedó y vamos a rematar. Remato otra vez. Ya me conocen. Y lo mando a otro lado. Cortamos. Entonces, y aquí en la punta, ahí está.
Vamos a poner, sí queda mejor, miren. Ahí está. Voy a hacerle las líneas de aquí. A ver. Ok, voy a hacer los labios. Y aquí le voy a poner 3 líneas. Miren, me voy de aquí, donde está el centro de donde tejimos, a esta parte. Hago un nudito, lo escondo. Vamos a esconderlo con el gancho. Ajá. Y voy a hacer, ahí está. Me voy a la nariz. Y hago 3 líneas. Y me voy a la parte de medio otra vez. Si quieren lo pueden hacer por separado, ¿eh? O sea, yo es por ahorrarme el nudito, digo. Y entonces me voy al centro. Y aquí me regreso. Ay, me piqué. Y remato. Clavo y lo mando a otro lado. Miren, y el remate se queda adentro. Entonces, jalo un poquito y corto. ¡Ay, me encantó! Me falta la panza. Ok, es que voy y se lo enseño a mi esposo. Y me dice, te falta la cola. Entonces dice, te va quedando bien, pero te falta la cola. Y entonces voy otra vez y se lo enseño y me dice, ah, sí, le digo, ya no me falta la panza. Y dice, no, te falta la cola. Entonces, ¿saben qué? Voy a hacer la cola, porque si no se me va a olvidar. Así me ha pasado con todos los muñecos. La cola es la que se me olvida. Entonces, la voy a hacer en café. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? En la segunda hago una cadena y tejo 6 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer. Ay, espérenme que ya la regué. Ya la regué. En la vuelta 2 era punto por punto. Ok. Así. Punto por punto. Son 6 puntos bajos. 4, 5 y 6. Y cierro con el punto deslizado. En la vuelta 3, ahora sí, vamos a tejer una cadena, un punto bajo, un aumento. 3 veces y me da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5
a la 12 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ay, espérenme. Ahí está. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 13, creo que me quedó muy grande, ¿verdad? En la vuelta 13 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Las tejo, remato y dejo estambre para unirlo al cuerpo. Es que creo que los coyotes tienen la colita como esponjada, entonces por eso lo hice esponjada, pero vean. A ver. ¿Ok? Corto y remato. Hacemos esto, la rellené con un poquito, no mucho, nada más poquito. Y vamos a unirla al cuerpo. Ensarto. Y vamos a hacer. No, sí quedó bien. Entonces, la partimos a la mitad. Y vamos a hacer esto. ¿Ok? Lo estoy uniendo. Y vamos a rematar. Ahí viene la vaga. ¿Quién sabe dónde andaba? Es que se desaparece así, como que se va al jardín y está oliendo y ahí viene. Creo. Nada más se oyó su puertita. Y lo mando a otro lado. Así. Ahora, ¿qué nos falta? La pancita. Ok, para la pancita vamos a hacer 15 cadenas más una. Y vamos a tejer a partir de la segunda vuelta 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y en la última tejo 3 puntos bajos en la misma cadena. 2 y 3. En las cadenitas flotantes vamos a hacer 13 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento. Y nos da un total de 32 puntos bajos. ¿Ok? En la vuelta 2 vamos a hacer
una cadena, un aumento, 14 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y tejo 2 aumentos. 1, 2. 14 puntos bajos otra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y un aumento en el último lugar. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok. En la vuelta 3 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Voy a dejar, ¿lo coseré o lo pegaré? Creo que lo voy a pegar, la pancita, ¿ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso para pegarlo en la pancita. Si tú lo quieres coser, vas a dejar estambre cuando termines la pancita. Dejas bastante estambre para que te alcance para rodear toda la pancita y la cosas. Yo la voy a pegar. La verdad no le veo el caso coserla porque quiero que sobresalga un poquito. Entonces, lo tejo y regreso. Ay, son 36 puntos bajos, punto por punto. ¿Ok? Ay, se me olvidó. Creo que no lo dije. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, vamos a pegar la pancita. Entonces, ay no. Ok, le pongo silicona en la orilla. Ahí está. Y lo vamos a centrar. Y vean, es que si lo coso, esta orillita desaparece. Entonces, me gustaba cómo se vio cuando lo puse para medirlo. Y me encantó. Y ya quedó. Ok, miren, ya me quedó. Midió 31 centímetros de alto. Igual que el correcaminos. No, en serio, me encantó muchísimo. Las manos. Espero que les guste. Miren la colita. Por atrás se ve así. Este es un personaje que me gusta muchísimo, pero muchísimo. Y le voy a poner un letrero de "Soy un genio" y al otro le voy a poner uno de "Bip Bip". Creo que sí les iría muy bien. Entonces, espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba. Muchas gracias por llegar hasta aquí en mi video. Sé que tienes muchas cosas por hacer y ver mis videos me ayudas muchísimo, no tienes idea. Espero que te guste y que te suscribas y que me sigas en todas mis redes sociales. Ahí voy poniendo cosas nuevas, cosas, patrones que no he subido porque no son mías las ideas o no son míos los patrones, pero ahí compartimos. Espero que te guste y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.